pasaje no, pues, más o menos largo, pero es muy importante leerlo completo. Juan capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo 15. Amén. Y cuando lo tenga, por favor, si puede decir amén y ponerse de pie para leer este versículo. Estos textos horarios. Amén. Dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas o 12 cestas de pedazos. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella. Háblanos a través del Espíritu Santo que vive, Señor, en cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias. Pueden sentarse, hermanos. Estamos acostumbrados a ver, lógicamente, las fiestas llenas de personas y generalmente la costumbre es comer. Dice la Biblia que la gente seguía a Jesús por donde quiera que él iba. Donde quiera que iba Jesús, iba la gente atrás de él, miles de personas, cientos de personas escuchaban la palabra y siempre lo estaban siguiendo. En esta ocasión, dice, había tantos y estaban ahí a la orilla de la playa, en la arena hermosa, un paisaje hermoso, me puedo imaginar ahí, todos disfrutando del aire, del mar, del ruido de las olas y a la vez escuchando la palabra de Dios. Pero llega un momento de que el estómago empieza a hacer ruidos extraños, ¿verdad? Y por más que estemos emocionados con la predicación, con el sermón, con la enseñanza, llega un momento de que el hambre empieza a llegar a nuestros cuerpos. Es normal. ¿Quién de nosotros nunca ha sentido hambre? Todos hemos sentido hambre. Y más cuando se acerca a las 12 del mediodía, como decimos allá en México, a la hora del ángelus, ¿verdad? Y entonces hasta el estómago nos empieza a avisar que ya necesitamos comer. Bueno, la gente alrededor de Jesús estaba escuchando la palabra de Dios, pero llega el momento, se acerca el tiempo de la comida. Ahora, no estamos hablando de unas cuantas personas, no estamos hablando ni siquiera de decenas de personas, ni de cientos de personas, estamos hablando de varios miles de personas que estaban alrededor de Jesús. En realidad la Biblia habla en el versículo 10 de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando más de 5,000 personas ahí alrededor de Jesús, escuchando la palabra, disfrutando el mensaje. Pero algunos niños ya empiezan a llorar porque los adultos comprenden
la situación, pero los niños sienten hambre y sienten hambre. Algunos de los niños empiezan a llorar y empiezan a decirle a la mamá, queremos comer, tenemos hambre. Jesús se da cuenta de la necesidad, porque Jesús siempre se da cuenta de nuestras necesidades. Jesús se da cuenta de nuestra necesidad y entonces le dice a uno de sus discípulos, oye, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar a tantos? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía cómo le iba a hacer? ¿Ustedes creen que esto fue como una sorpresa para Jesucristo? ¿Por qué le preguntó él al discípulo? ¿Cómo le vamos a hacer para alimentar a tantos? Bueno, en realidad era para probar al discípulo, a ver qué era lo que iba a decir el discípulo. Jesús sabía lo que había de lo que iba a pasar, lo que él podía hacer, porque él es Dios, Jesucristo es Dios. El discípulo le dice, Señor, el sueldo de toda una semana de todos nosotros no sería suficiente para alimentar a estas personas. Eran 12 discípulos y muchos más que le seguían a Jesús muy fieles. El discípulo le dice, el sueldo de cada uno de nosotros, de toda una semana o tal vez de todo el mes, no es suficiente para alimentar a todas estas personas, para darles un poquito nada más. Como decimos en México, para darle un tentempié, y más mientras hay una comida fuerte, no se completa con todo ese sueldo que podríamos nosotros poner. En otras palabras, había un gran problema. Cuando hay muchas personas en un lugar y no hay que darles de comer, hay un problema. Generalmente el ama de casa, la mujer del hogar, se siente incómoda, no sabe qué ofrecer a tantas personas. O a veces tiene preparada la comida para darle de comer a sus 4 hijos y ella y su esposo, y de repente llega una familia a visitarlos que no les habló por teléfono, no les avisó ni nada, y vienen 6 o 7 ahí en esa familia, y la mamá dice, ¿qué vamos a hacer? Lo bueno es que enfrente acaban de construir $1. No es una indirecta. Dice, pues vete al dólar o vete al restaurante al lado. No es una indirecta. Y entonces hay una incomodidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay que darles de comer. Ahora imagínense, estamos hablando de 7 o 8 personas, pero aquí la Biblia habla de más de 5,000 personas y no hay ningún dólar enfrente, no hay ningún Walmart, no hay ningún McDonald's para comprar unos McChicken o algo ahí. No hay nada de eso, ni hay dinero tampoco. Un gran problema, gente con hambre, niños llorando, jóvenes diciendo, ay, ¿de qué sirve estar escuchando esto si tengo mucha hambre? Los jóvenes tampoco aguantan mucho, los adultos más o menos aguantamos. Jóvenes y niños les llega el tiempo, se aburren y de todo, y rápido empiezan a querer comer algo, ¿verdad? Así que había un problema ahí. Más de 5,000 personas con mucha hambre, no hay comida, no hay dinero para comprarla, no hay un lugar para comprarlo tampoco, y hay un gran problema. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, miren, bueno, en ese momento cuando estaba hablando con el discípulo, llega Andrés, el hermano de Pedro, y le dice a Andrés, mira Señor, aquí hay un chamaco, aquí hay un huerco, porque era muy norteño Andrés, aquí hay un muchachito, ¿verdad? Que trae, ¿cuántos peces traía? ¿Cuántos? 5. ¿Y cuántos panes? A ver, vamos a ver porque ya hubo muchos. Versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 5 panes de cebada y 2 peces. 5 panes de cebada y 2 peces para más de 5,000 personas. 5 panes mexicanos, conchas, cortadillos. 5 panes y solamente 2 peces. Cuando yo tengo mucha hambre, el pan, bueno, de hecho yo casi no como bien en la mañana. En la mañana generalmente solamente tomo café y unas 15 o 20 piezas de pan. Pero aquí había 5 panes y 2 peces nada más. ¡Qué tremendo! No había forma de alimentar a tantos. Jesús les dice, bueno, haz que se recuesten todos en la arena. Era la forma normal de aquellos tiempos. La mayoría de las personas
comían un poco entre recostados y sentados, porque no había sillas en aquellos tiempos, generalmente no había sillas, especialmente si estamos hablando en la orilla del mar, en la orilla de la playa. Entonces, hazlos que se recuesten ahí medio recostaditos en la arena, a todos. ¿Pero para qué? Si solamente hay 5 panes y 2 peces, no tiene sentido. Vamos a alborotarlo, nada más los primeros 5 van a tener un poco de pescado y un poco de pan, y los demás, ¿qué va a pasar? Pero ahí es donde viene lo tremendo, ahí es donde viene el milagro, ¿verdad? Versículo 10 dice: entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, estuvieron en las manos de Jesús, y habiendo dado gracias, oró antes de la comida, ¿verdad? Los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces, cuanto querían. Qué tremendo, hermano. Cada vez que sacaban un pan, cada vez que sacaban un pescado, siempre había otro que lo supiera. Nunca se acababa. Y dice la Biblia que la gente agarraba y lo que quisiera. Miren, yo soy tan tragón que no voy a agarrar solamente un pan, voy a agarrar 2. Pues agarre 2 si quiere. Si quieres agarra 3, es más. Y un pez, bueno, mejor agarro 2, agarra lo que tú quieras. Dice cuánto querían, o sea, no había límite. Qué tremendo, cuando Dios hace las cosas, Dios las hace bien hechas. Nosotros cuando hacemos algo a veces lo hacemos mal hecho. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien hechas. 5 panes, 2 pececillos, y cada uno agarraba lo que él quería, y empezaron a agarrar, a comer, a disfrutar de aquella comida por la cual Cristo ya había dado gracias. Y luego dice la palabra de Dios, versículo 12, y cuando se hubieron saciado, saciarse quiere decir llenarse completamente, cuando ya no cabe más. ¿Cuántos de nosotros tenemos o hemos tenido en el pasado gallina? O como dirían los argentinos, gallina, en la casa? Y las gallinas comen maíz, están comiendo maíz, pero llega un momento que el buche se les llena. El buche es la bolsita que tiene la gallina donde caen todos los maicitos que comen, y se les llena el buche, pero la gallina quiere seguir comiendo. A veces las gallinas, los pollitos quieren comer de más. Entonces ya se les llenó el buche, pero la gallina sigue comiendo maíz, o trigo, o sorgo, lo que le hayan echado. Y entonces ya no hay lugar donde quepa más en el buche. Ya el buche se hace transparente, usted puede ver las semillas a través de la piel de la gallina, ya está súper lleno. Pero la gallina quiere seguir comiendo, y sigue comiendo, y entonces los granos de maíz se siguen empacando en su garganta hasta que ya la gallina casi no puede respirar. Ya está aquí, está aquí. Bueno, saciarse quiere decir llenar más que cuando estamos satisfechos. La gente comió y comió y comió, y siguió comiendo, porque la comida que Cristo Jesús da siempre es sabrosa. Amén. Siguieron comiendo hasta que se saciaron, dice la Biblia. Y luego después, ¿dónde estábamos? Sobraron, habían comido. Versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús... Versículo 13 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué tremendo, fíjense, comieron las más de 5,000 personas, y luego después sobró comida, pero no la tiraron, porque Jesús les ordenó: no lo tiren, recojan todo lo que sobró, porque las bendiciones que Dios da no debemos desecharlas. Así que todas las sobras, lo que sobró, lo echaron en unas canastas, y dice que recogieron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjense lo que pasó aquí en este milagro. La gente mira, la gente ve, la gente es testiga de lo que acaba de hacer Jesús. 5 panes, 2 pececillos, la gente súper alimentada, satisfecha, bien llena, repitiendo, y sobra todavía 12 canastas grandes de sobras.
¿Qué era eso? ¿Cómo se le puede llamar a eso? ¿Un qué de Jesús? Milagro. Un milagro de Jesús. Era un milagro, no era algo natural, no era algo que puede suceder así nada más porque sí. Era Dios trabajando entre la gente. La gente se emocionó. Y entonces muchos de ellos dijeron, este es el profeta que estábamos esperando. Y entonces Jesús se esconde. ¿Por qué se escondió Jesús? Dice la Biblia que Jesús se dio cuenta que iban a venir con él y lo iban a nombrar rey de ellos. Jesús se escondió para que no lo encontraran. ¿Por qué? ¿Que a Jesús no le gusta que lo hagamos rey de nuestra vida? Lo que pasa, hermanos, es que cuando nosotros los seres humanos somos muy dados a que cuando vemos señales, milagros y prodigios, entonces sí queremos creer. No creemos en Dios porque pensemos que somos pecadores y que si morimos vamos al infierno y vamos a estar allá, sino que si vemos milagros queremos creer en Dios. Si Dios hace un milagro en nuestra vida, entonces yo creo en Dios. Pero ese tipo de creer es muy débil. Si yo creo en Cristo por un milagro, ¿qué va a pasar cuando ya no necesite más un milagro? Me voy a alejar de Dios. Todas las personas que se acercan a Dios por un milagro, casi en la mayoría de ellos, cuando pasa la necesidad, se alejan de Dios. En mi vida como pastor, he tenido la oportunidad de ser testigo directamente de gentes que han recibido milagros en su vida. Y que cuando reciben el milagro llegan a la iglesia y lloran en el altar. Y se arrodillan y dicen Señor, y miren, bien entregados al Señor Jesús, porque acaban de recibir un milagro. Pero unos meses después se alejan y ya no regresan. Una vez nos hablaron a mi esposa y a mí como a las 2, 3 de la mañana para que fuéramos a orar a un hospital donde una señora que no conocíamos estaba en agonía. Y el que nos habló era una persona que era miembro de la iglesia, y las personas que estaban involucradas en esto eran amigos de él. Nosotros no conocíamos a esas personas, pero sí conocíamos al que nos habló por teléfono. Él nos habló en la madrugada y nos dice, la esposa de un amigo mío está muy grave en el hospital, está en coma, está a punto de morir, los doctores ya no dan esperanza, y por favor, si ustedes quieren venir para orar con ella, ponerle a las manos de Dios. ¿Cómo le íbamos a decir que no? Así como no vamos. En ese tiempo Robin y Gabriel estaban muy chiquillos y todavía yo podía cargarlos. Así que los cargamos así dormidos y los pusimos atrás del carro, teníamos una vagoneta y nos fuimos al hospital a Tupelo, Mississippi. Cuando llegamos, nadie podía entrar al cuarto, pero ellos supieron que yo era pastor y me dieron la oportunidad de entrar. Y cuando llegamos al cuarto de la señora tenía los ojos para arriba y un montón de espuma saliendo por su boca y su nariz, y estaba muy mal, la tenían con muchos tubos conectadas. El marido estaba llorando en un lado, ahí estaba llorando y llorando el marido. Y dijo, usted es el pastor que habló, del cual me habló Israel, así se llamaba el muchacho que nos habló a nosotros, que era miembro de aquella iglesia. Le digo, sí soy el pastor, yo llevaba mi Biblia y mi esposa pues también. Pues mi esposa ya está muriendo, los doctores nos dijeron que no tenía ninguna esperanza. Y le dijimos, bueno, no me gusta dar esperanzas sin contar con la voluntad de Dios. Así que yo no le podía decir, mira, tu esposa se va a sanar, sino que yo le dije, se va a hacer la voluntad de Dios. Si Dios quiere, tu esposa puede sanar, pero si es la voluntad de Dios que tu esposa se vaya, él se va a ir. Pero vamos a orar. Y entonces él se arrodilló, ellos no eran cristianos. Él se arrodilló ahí y yo puse mi mano sobre la cabeza de la señora que no respiraba ni nada y me puse a orar con ella y le pedí a Dios su voluntad. Terminamos la oración y regresamos a nuestro hogar. Pensamos que se iba a morir. La sorpresa fue que como 2 días después nos habló Israel. Nos dice, hermano, ¿se acuerda la señora por la que fueron a orar? Sí, ya están en su casa y quieren que ustedes vayan a visitarlos. Y entonces nosotros nos pusimos contentos y fuimos a visitarlos.
y estuvimos mucho tiempo visitándolos, pero ellos llegaron a la iglesia. Eran las personas más fieles en la iglesia. Eran los que llegaban antes que llegaran todos, llegaban ellos y siempre llegaban al altar a orar. Se arrodillaban y le pedían a Dios y le daban gracias. Pero poco a poco se fue olvidando el milagro. La emoción les duró solamente como 2 meses o 3 meses y poco a poco se fueron alejando hasta que al fin dejaron de ir a la iglesia. Fuimos a visitarlos varias veces, muchas veces, pero ellos ya no tenían interés. Había pasado la emoción del milagro. Y Dios no quiere, hermanos, que nosotros lo sigamos por los milagros. Dios no quiere que nosotros sigamos en la iglesia por los milagros, porque ¿qué pasa cuando no hay milagros? ¿Qué pasa cuando nosotros esperamos que Dios haga algo y no lo hace Dios porque no es su voluntad hacerlo? Entonces nos alejamos de Él. Jesucristo veía en todas esas más de 5,000 personas a gente muy emocionada, pero sus corazones no estaban muy serios. Así que Jesús mejor se esconde. Y miren, muchos de los que estaban aquí y que buscaban a Jesús para hacerlo rey, después en el futuro, fueron los que gritaron, crucifícalo. Es triste, pero es la verdad. Es un pasaje tremendo este. Pero podemos nosotros ver varias cosas muy importantes en esta mañana. Por ejemplo, el versículo 9. Si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. El versículo 9. ¿Quién lo tiene? Que me ayude a leerlo. Muy bien. Versículo 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más ¿qué es esto para tantos? Aquí en primer lugar vemos a un muchacho que estaba dispuesto a dar todo lo que tenía. No creo que el discípulo haya llevado a este muchacho a la fuerza. No creo que este discípulo le haya arrebatado el lonche al muchacho. El muchacho se hubiera defendido. No, venía voluntariamente. El muchacho escuchó tal vez la conversación cuando Jesús le dijo al discípulo, ¿cómo le vamos a hacer para alimentarlos? Tal vez el muchacho escuchó la conversación y entonces se fijó y dijo, yo traigo un lonchecito que mi mamá me hizo, donde hay 5 panes. ¿Quién no llena con 5 panes? Era suficiente para llenar al muchacho. 5 panes y 2 peces bien asados, 2 catfish, bien ricos. Así que el muchacho llevaba su lonche, pero cuando escuchó la necesidad, le dijo al discípulo, mira Señor, mire discípulo, aquí tengo lo que yo traigo, se lo regalo. Un muchacho que da todo. Esa es la gente que necesitamos ahora. Esa es la gente que se necesita en la iglesia. Esos son los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los ancianos que necesitamos en las obras de Dios. Gente que esté dispuesta a dar. Y no solamente a pedir, pero a dar. Este muchacho traía un lonche y estuvo dispuesto a darlo para que esas más de 5,000 personas se alimentaran. ¿Ustedes creen que el muchacho pensaba que era suficiente eso? Pues él sabía que no era suficiente. Pero él estaba dándolo con todo su corazón. ¿Qué puede hacer Jesucristo con lo que damos de todo corazón? Qué tremenda enseñanza, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si aquel muchacho da esos mismos 5 panes y 2 peces, pero a regañadientes? Yo no los quería dar, pero pues 10 pesos me los quitó. Pues no hubiera sido bendición. ¿Qué pasa cuando nosotros damos a Dios algo de todo corazón? ¿Por qué dice la palabra de Dios? Cuando recogemos la ofrenda tenemos un versículo que siempre repetimos. ¿Cuál es? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire hermano, Dios busca gente que dé de corazón. Dios no nos necesita. Jesucristo no necesita ni tu dinero ni mi dinero. Jesucristo no necesita que tú le des nada. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero Él quiere ver esa fe en nuestro corazón.
Él quiere que usted diga, hermano, hermana, mire, aquí está, esto es lo que yo tengo y lo doy con todo mi corazón para la obra de Dios. Cuando ustedes dan de corazón, eso es bendición. Cuando damos a fuerza, eso no es bendición. Aquella mujer anciana que dio su ofrenda y dice que dio todo lo que tenía y Jesús estaba viendo. Y Jesús preguntó, ¿quién dio más? ¿Aquellos que dieron mucho dinero de lo que les sobraba? ¿O aquella mujer que solamente dio unas moneditas, lo único que tenía? Jesús dijo, aquella mujer que dio todo lo que tenía de su corazón. Este muchacho es un ejemplo. Era un ejemplo para todos los demás. 5,000 varones, era gente que trabajaba. Muchos de ellos podrían haber dicho, pues sí, venimos a escuchar la palabra de Dios, pero no vengo de gorra. Yo voy a poner aquí, ¿dónde vamos a poner la ofrenda para que vayan los discípulos y compren comida para cada uno de nosotros? Pero ninguno de los 5,000 varones dijo eso. Todos estaban listos esperando que se les diera algo. El único que Dios tocó su corazón y que obedeció fue aquel muchacho. Fue el único que se menciona en este pasaje. Aquí no se menciona, ahí en esa multitud de más de 5,000 personas, había gente rica o gente que trabajaba y que traía dinero y que tal vez vivía cerquita y que tenía tal vez borreguitos y que tenía gallinas que podía haber matado, pero nadie dijo nada. Todos cuando los discípulos dijeron, vamos, recuéstense, vamos a comer, todos se recostaron. Nadie dijo, aquí está. El joven dijo, aquí está lo que yo tengo. ¿Cuántos jóvenes así tenemos aquí en la iglesia? Y cuando hablo de los jóvenes, no hablo solamente de los jóvenes, de los adultos también, de las hermanas adultas, de los hermanos adultos. ¿Cuántos de aquí de la iglesia están dispuestos a dar de corazón lo que tienen? Y yo no le estoy pidiendo todo lo que usted tiene. Dios no le está pidiendo todo lo que usted tiene. Pero lo que usted dé, lo dé de corazón. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Que si usted ofrenda, la dé de todo corazón. Que si usted diezma, lo dé de todo corazón, para Dios. Usted no me lo da a mí, ni se lo da a la iglesia, se lo da para Dios, para su obra. Cuando damos algo y decimos, lo voy a dar, pero a ver si no hacen mal uso de él, olvídese, métaselo otra vez a la bolsa, no lo dé. Si usted da pensando en que se va a hacer mal uso de lo que usted está dando para Dios, mejor no lo dé, vuélvalo a guardar, porque no es de bendición. Cuando le damos a Dios algo, es Dios, aquí está este dinero. No importa lo que haga con él, yo estoy dándolo de corazón para ti. Si hacen mal uso de él, tú un día lo vas a juzgar. Pero yo lo doy de corazón. Si tú eres de esas personas, te felicito, Dios te bendiga. Si tú eres de las personas que das y empiezas a investigar qué estás haciendo con mi dinero, entonces a lo mejor no le estás dando de corazón. Es muy importante. Si eres de esas personas, mejor no des. Eres más bendecido si no das que si das sin sentirlo en tu corazón. Este muchacho dio todo lo que tenía. Otro versículo que me llama la atención, hermanos, está en el versículo 10. El versículo 10. Entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Mientras estaba estudiando para este mensaje, estaba meditando en cada uno de estos versículos, y viendo esta gran cantidad, digo, bueno, ¿cuánta gente hay con hambre? ¿Cuánta gente hay con hambre? Ninguno de ellos hizo de rogar. Como que todos estaban esperando que se dijera algo, ¿verdad? Todos estaban a la expectativa, ya es la hora de la comida, a ver qué vamos a hacer. En el momento que uno de los discípulos dijeron, recuéstense, vamos a comer, ¡pum! Se dio, hasta tembló la playa, las dos dejaron caer rápido. Tenían hambre. Estaban listos para comer. ¿Cuánta gente hay con hambre en nuestros días? ¿Ustedes creen que haya gente con hambre en nuestros días? Miren, vivimos en un país, Estados Unidos de Norteamérica, donde no podríamos hablar mucho del hambre física. En Estados Unidos hay mucha comida. La mayoría de nosotros comemos más de lo que necesitamos. Hay un alto grado de mala salud por la forma en que nos alimentamos. Estados Unidos es el país donde hay más restaurantes de buffet. No hay otro país que tenga más restaurantes de buffet que Estados Unidos. En México casi no hay restaurantes de buffet. Y cuando hay un restaurante de buffet, son 2 o 3 ollitas nada más, y se acabó.
Pero aquí en Estados Unidos los restaurantes de buffet son de buffet. Usted va a Ichiban, usted va a mi pueblo ahí en Porto como un restaurante mexicano de buffet, y usted se sirve lo que quiera, las veces que usted quiera, y bran. Estados Unidos es un país donde hay mucha comida. Pero hay muchos países donde no hay casi comida, donde la expectativa de vida de la gente en algunos lugares es de 17 años. Los niños nacen y ya saben que la edad máxima de esas personas son 17 años y se van a morir. Qué triste. El mundo en que vivimos está lleno de hambre. Pero también hay otra hambre que está matando a la gente, y es el hambre espiritual. Hay gente con hambre espiritual. Hay gente con hambre espiritual que quiere escuchar la palabra de Dios, que necesita escuchar la palabra de Dios, que necesita llenar sus espíritus, sus almas, sus vidas de Dios. Hay gente con hambre. Aquí mismo en Carthage hay gente con hambre. En Canton, en Casiesco, en Forest, hay gente con hambre que quiere escuchar la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual tú estás aquí esta mañana. Tú no estás aquí esta mañana porque pienses que yo soy el más bonito de todo el mundo. ¿Verdad que no? Ustedes no vienen a ver a Mr. Atlas. Yo no soy del centro de atención. Yo no soy la persona por la cual tú vienes a la iglesia. Ni tampoco tenemos aquí algún otro motivo por el cual tú vengas. Tú vienes aquí porque tienes hambre de Dios, porque quieres escuchar la palabra de Dios, porque quieres adorar a Jesucristo en tu vida. Por eso vienes aquí, por esa hambre espiritual. ¿Saben cuál es el peligro a veces en la vida física? Cuando los niños o cuando las personas dejan de sentir el hambre. El primer síntoma de una persona que está enferma es deja de sentir hambre. En México hay un dicho que dice que la persona que dice que está enferma pero sigue comiendo, solo mentira, no está enferma. Ay, me siento muy mal, sin un otro plato. No está enferma. El primer síntoma de que está enferma la persona es no quiere comer. Aquella persona que tú le pones el platillo que siempre le ha gustado mucho y le hace el feo, es que está enfermo. Hablando espiritualmente, hay personas también, hablamos de la gente que tiene hambre, pero hay personas en este momento que no sienten hambre espiritual, que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no quieren asistir a la iglesia, que no quieren hablar de Dios, que no quieren orar, no tienen hambre espiritual, no les interesa nada. Enfermedad espiritual es lo que tienen, y esa enfermedad los puede llevar a la muerte espiritual. Vamos a seguir adelante. Versículo 11, por favor. Versículo 11. Voy a pedir a alguien que lo lea mientras yo tomo un poquito de agua. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Amén. Gracias, Dani. Dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Otra cosa importante aquí en este versículo 11, ¿cuántos, otra vez voy a repetir la misma pregunta de hace rato? ¿Cuántos panes eran? Dos. Ahora sí sin dudar. ¿Cuántos? 5. ¿Cuántos peces? 2. Muy bien. ¿Era mucho para una persona? 5 panes para una persona y 2 peces, sí es mucho, ¿verdad? ¿Cuántos catfish se comería usted, hermano Juan Dolores? Vale, no, los enteros, no se indique. ¿No le gusta? No, dígale una mojarra. Ah, bueno, una mojarra, hermano. Dos mojarras, ok. ¿Y panes? ¿Cuántos se podría comer con una buena taza de café? Unos 3, le sobrarían 2, ¿verdad? La mayoría de nosotros quedaríamos satisfechos con 5 panes y 2 peces. Pero cuando hablamos de más de 5,000 personas, esos 5 panes y 2 peces se convierten en nada. Pero lo que es nada, y aquí es donde viene lo importante, mi hermano, lo que es nada, en las manos de Dios, se convierte en mucho.
Amén. Lo que es nada en las manos de Dios se convierte en mucho. Dice el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes en las manos de Jesús, aquellos peces en las manos de Jesús, no era nada, pero en las manos de Jesús se convirtieron en suficiente alimento para mantener a los miles de personas que había y que sobrara. Amén. ¿Verdad que a veces no das y a veces no damos porque decimos, no, pues lo que yo doy es bien poquito, hermano? Si se trata de misiones, pues mejor ni doy, ni el sobre que voy a gastar, voy a dar $1. Y el sobre cuesta $1.25. O va a salir perdiendo la iglesia, mejor no doy. Y hasta con el tono le decimos, mejor no doy. Bueno, lo que usted da, lo poquito que usted da en las manos de Jesús, se puede convertir en suficiente, pero que lo dé de corazón. Amén. Pero que lo dé de corazón. Lo que usted no piense lo que yo doy es tan poco, no, usted diga lo que yo puedo dar de corazón en las manos de Dios, Dios lo va a hacer bendición. Cuando se trata de misiones, cuando se trata de la ofrenda, cuando se trata de los diezmos, cuando se trata de todo lo que usted da, cuando usted lo da de corazón, no importa si es poco o si es mucho, aquí lo importante es en manos de quién está lo que usted da. Si está en las manos de Jesús, lo poco se hace suficiente. Y se hace más que suficiente. Amén. Gloria al Señor. Versículo 12, por favor. Versículo 11, perdón. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces, cuanto querían. Mientras estaba viendo, como dije, este pasaje para el sermón de esta mañana, leía y releía los versículos del Señor. ¿Qué es lo que entiendo en este versículo? Y aquí en esta parte, en este versículo 11, encontré yo algo muy maravilloso. Entre muchas cosas, encontré algo muy maravilloso, que Jesús nunca nos da insuficiente alimento. Jesús siempre nos da a manos llenas. Jesús siempre nos da a manos llenas. Jesús nunca nos deja con hambre. Jesús nunca nos deja con la necesidad. Jesús nunca nos deja incompletos. Jesús siempre nos da a manos llenas. Dios quiere bendecirnos a manos llenas. Amén. Amén. Dice el versículo, la última parte del versículo 11, cuanto querían, o sea, a manos llenas. Jesús no le dio la orden a sus discípulos, mire, pongan la canasta enfrente, y el que quiere agarrar más de un pan, pégale la mano. ¿Verdad? ¡Oh, qué rico se ve el pan! ¿Puedo agarrar otro? Solo uno. No, a manos llenas. La orden que Jesús dio es que agarren lo que quieran, que llenen, que se sobrellenen, que estén bien satisfechos. ¿Por qué? Porque es Dios el que los está alimentando. Cuando Dios nos alimenta a manos llenas. Amén. En el Antiguo Testamento el pueblo se quejaba porque le gustaba siempre quejarse. Nos sacaste de Egipto, le dijeron a Moisés, para que muriéramos de hambre en el desierto. ¡Ay, cómo deseo las cebollas de Egipto! Los ajos de Egipto, el chile de Egipto, todo de Egipto lo deseaban. Entonces Dios manda alimento espiritual, alimento de Dios, directamente preparado por Dios. Y de repente caían del cielo unas bolas, y cuando caían al suelo se quedaban como tortillas. De ahí es donde viene el origen de la tortilla mexicana. Y los judíos, el pueblo de los hebreos decía, ¿qué es eso que está cayendo del cielo? ¿Qué es eso? En el idioma que ellos hablaban se dice maná. ¿Qué es eso? Es alimento que Dios estaba mandando. Y alguno de ellos Moisés les dice, pues pruébenlo. ¡Uy, qué rico está! Eran unos panes, unas galletas sabrosísimas, que no subían la presión, ni el azúcar, ni nada de eso, porque eran alimentos que Dios había hecho con sus propias manos. Y dice la Biblia que caía a los patios de las casas, se llenaban de maná del cielo. Y todos agarraban bastante y comían hasta que llenaban de lo que Dios les estaba dando. Pero pronto se fastidiaron del alimento de Dios. Y algunos de ellos, ay, otra vez, sigue cayendo eso a la hora de la comida.
Yo creo que las primeras veces dijeron gracias a Dios por el alimento, pero ya después, cuando la señora nos trae siempre frijoles, da gracias, Diego, ¿para qué son frijoles? En lugar de darle gracias como quiera a Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios por los frijoles. ¿Qué haríamos los mexicanos sin los frijoles? Nos morimos, los mexicanos somos frijoleros, 100%. Pero mire, ellos se fastidiaron del alimento de Dios, entonces Dios les manda otra vez otra comida, y entonces dice que tal vez algunos de ellos empezaron a decir queremos carne. Entonces de repente empezaron a llegar codornices. ¿Saben ustedes cuáles son las codornices? Unos pájaros que va uno caminando por el monte, los que vivimos en el rancho, y de repente vuelan de entre el zacate, de entre el monte, con un ruido que asusta a uno. Siempre están en parvadas de 30, 40 codornices. Y usted va caminando en las labores y de repente, y salen los pájaros volando por todos lados y uno se asusta. Esas son las codornices, son muy sabrosas. ¿Nunca han comido codornices? La próxima vez que vaya al Cabrito, en Flower, pida codornices. Ahí las dan asadas, ahí las venden asadas. Le dan 2 codornices, creo que por $9 o $10. Ellos me pagaron un poquito por este anuncio. Pero mire, empezaron a caer. Y eran tantas que la gente nomás le decía así, agarraba de las patas, de las alas, de la cabeza, agarraba y empezaron a matar y a comer codornices. ¡Qué sabroso! Pero después de un tiempo, después de varios días, fastidiados otra vez del alimento de Dios. ¿Cómo somos nosotros los seres humanos, verdad? ¡Qué rápido nos fastidiamos! Nos fastidiamos tan rápido que hoy decimos que sí y te voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe, y muy pronto, en algunos años después, estamos buscando a otra mujer. A veces es fea la otra mujer y la señora de nosotros todavía está bonita, y nosotros vemos a la otra más bonita. A veces somos como las vacas que están ahí, ¿verdad? Y enfrente hay otro potrero con zacate todo seco, y donde están ellas está el zacate verde, pero la vaca siempre tiene la cabeza de fuera viendo el zacate seco, en lugar de comer el verde que tiene ahí. Nosotros los seres humanos nos gusta envidiar lo que no es de nosotros. Y nos gusta fastidiarnos de lo que Dios nos da. El pueblo de Dios se fastidia de lo que Dios le da. Pero en este caso, la gente comía, regreso nuevamente al pasaje, la gente comía hasta que llenaba y cuanto quería, porque Dios siempre da a manos llenas. Y ya casi estamos terminando, falta un poquito. Versículo 13. Recogieron, estamos en Juan capítulo 6, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 13 también nos trae un mensaje muy importante. Donde está Jesucristo hay abundancia. Hay abundancia. La vida que Cristo nos da no es incompleta, como dije hace rato. Cristo nos da una vida y esa vida es abundante. Esa vida es abundante. Cuando yo no tenía a Cristo me faltaba todo. Cuando yo no tenía a Cristo yo no era feliz. Yo no tenía gozo, yo no tenía alegría, me faltaba todo. Cuando yo no tenía a Cristo, mi sonrisa, mi alegría era muy pasajera. Rápido me volvía a poner preocupado porque me faltaba todo. Cuando yo acepté a Jesucristo, fíjese, todavía me faltaban muchas cosas de las que al principio me faltaban, pero ahora yo era feliz, aún en mis necesidades. Porque Cristo nos da alegría aún en nuestras necesidades. Aquella inquietud, aquella infelicidad, aquel sentimiento de tristeza, de amargura, porque no podía conseguir lo que yo quería. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, se transformó en Señor, si es tu voluntad, ayúdame. Donde está Cristo hay abundancia. Siempre. Y para terminar, vamos al versículo 15. Versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. Quiero terminar con este versículo. ¿De qué tipo de gente eres tú? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué te acercas a Cristo? ¿Por qué vienes al altar a orar? ¿Cuál es el motivo? ¿Te acercas a Jesús por los milagros que Dios ha hecho en tu vida solamente? ¿Te acercas a Jesús porque esperas que Dios haga grandes cosas
señales y prodigios en tu vida, o te acercas a Jesús porque has entendido que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él merece la honra y la gloria y la adoración. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te motiva a ti para acercarte a Cristo? Si te acercas solamente a Cristo por los milagros, no te asombres de que Jesús se esconda de ti. Pero si te acercas a Él porque sabes que es Dios y que merece la honra y la gloria y la adoración, ahí está Jesucristo, esperando. Es un tiempo para meditar, es un tiempo para pensar, para ver cómo está nuestra fe cristiana. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a la forma y por qué adoramos a Dios? Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Este mensaje ha sido para reflexionar. La gente recibió milagros, la gente recibió comida y muy abundante, y buscó a Jesús para hacerlo rey, solo por eso, y Jesús se escondió de ellos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué estamos buscando a Jesús para adorar? Señor, en esta mañana te pido, Padre, que hables a nuestros corazones y que sea nuestra motivación para adorarte solamente a ti, Señor, porque sabemos que eres tú el único que merece la honra y la gloria, porque sabemos, Señor, que no hay otro a un lado tuyo, porque sabemos que eres Dios único y verdadero, sabemos que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso queremos adorarte, Señor. En esta mañana yo quiero pedirte a ti. Esta mañana va a ser entre tú y Dios. Yo quiero pedirte a ti, si tú gustas pasar aquí adelante y decir, yo adoro a Cristo porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores y porque Él merece la honra y la gloria. El altar está abierto para todo el que quiera pasar. Usted, ¿por qué adora a Jesucristo? Pase acá adelante y confiésele a Jesús. No a mí, confiésele a Jesús. Diga, yo adoro al Señor porque Él es Dios, porque Él es mi Dios, porque Él es el único Dios verdadero. Pásele aquí adelante al altar ahora. Gracias a Dios. Si tú adoras a Dios y buscas pasar aquí adelante al altar para agradecerle a Dios, el altar está abierto para todos. Aquí no hay ninguna excusa. Todos los que adoran a Dios, ¿por qué adoran a Dios? Pase aquí adelante, ore a Dios, dígale al Señor, yo te adoro a ti, Señor, aunque has hecho muchos milagros en mi vida, muchas veces, yo no te adoro solo por los milagros, yo te adoro, Señor Jesucristo, porque tú eres el que merece la honra y la gloria y toda adoración. Gracias a Dios por los que están enfrente orando. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo sé que en las sillas también están orando otros. Están agradeciéndole a Dios también. Qué bueno es Dios con nosotros. Que Dios extienda su mano maravillosa en nuestras vidas. Y que Dios nos enseñe la bendición de ser sus hijos y de adorarle con todo nuestro corazón. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, nuevamente, por cada uno de mis hermanos que están aquí en el altar orando. Bendícelos, Señor. Gracias por los hermanos que están en las sillas orando también, Señor. Recibe la honra y la gloria. Te adoramos, Señor, aunque tú has hecho muchos milagros en nuestra vida. Muchas veces, Señor, hemos visto el poder sobrenatural que tú tienes, Señor, en nuestra vida. Pero no te adoramos solo por los milagros, Señor. Te adoramos porque tú eres el que merece nuestra adoración. Eres el único, Señor. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres, Padre Santo, todo para nosotros. Y eres el que estamos esperando, que va a venir muy pronto por nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Recibe la honra y la gloria en cada una de las oraciones que se están haciendo. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén. Amén. El Señor merece la honra y la gloria. Le damos un aplauso a Jesucristo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien.